Primero a María Andrea. María Andrea, ¿cómo vas? Cuéntanos tú qué haces y en qué estás. Estás con el micrófono apagado eso. Ah, ya, Y perdón. a Juan Sebastián, también, acá tenerlos los dos, un gustazo. Cuéntenos ustedes entonces a qué se dedican un poquito primero, qué hacen y después ya vamos con nuestra super invitada especial para que ustedes comiencen a hacer su magia. De una, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces primero me voy a presentar yo. Yo soy María Andrea Gutiérrez, estudiante de los Andes en Economía e Ingeniería Industrial y pues también hago parte de la agrupación En Deuda y pues ahí hago unos videos que se llaman La Deuda Semanal, que es que traemos la economía pues a términos que todo el mundo pueda entender. Buenísimo. Y Juan Sebastián, usted cuéntenos entonces qué hace. ¿Qué hubo, Juan? Pues yo conocí a Juan precisamente en economía. Yo estudio economía y gobierno. Fui representante estudiantil el anterior año y actualmente me interesan todos estos temas macro y de política y sobre todo poderlos comunicar a públicos amplios. Buenísimo. Bueno, antes de que Ujú. comencemos con nuestra siguiente speaker, yo quiero dar las gracias a la W Radio por pues, retransmitirnos en este espacio. Es muy valioso para nosotros poder mostrar lo que están haciendo los emprendimientos colombianos y también poder mostrar estos temas de los que vamos a hablar ahorita con Carolina Soto, nuestra siguiente speaker. Veo que aún no ha llegado. No sé si ustedes quieran hacernos. Ah, no, mentira, ya llegó Carolina. Entonces, eh, creo que es mejor que ustedes la presenten. Los dejo, el escenario es todo suyo. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, entonces, gracias a quienes nos ven y escuchan. Sé que desde la W también estamos transmitiendo. En este espacio los vamos a estar acompañando yo, Juan Sebastián Puerto, y mi compañera María Andrea Gutiérrez en una charla sobre economía. La entrevistada, Carolina Soto, es graduada en Economía de la Universidad de los Andes, máster en Economía de la misma universidad y actualmente se desempeña como codirectora del Banco de la República y ha ocupado importantes cargos en el pasado, por ejemplo, consejera presidencial para el sector privado y la competitividad. Entonces, bienvenida, Carolina. Bueno, muchas gracias. No sé si me estén oyendo, Bien, viendo todo. todo Sí, bien. perfecto. Bueno, de verdad que es un gusto estar para mí acá esta noche acompañándolos. Bueno, es un tema para la hora un poco pesado, pero bueno, trataré de hacerlo lo más ágil posible. Eh, de verdad que espero contribuir al éxito del evento. Le doy las gracias a la universidad y a los estudiantes de la facultad que me han invitado. Y bueno, a todos los jóvenes y a todos los participantes que están acá, un gusto acompañarlos. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, entonces tenemos que aprovechar esta media hora que tenemos de la mejor forma, por lo que vamos a hacer un recorrido por diferentes temas como el emprendimiento, la economía naranja y pues, por supuesto, la reforma tributaria. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta y es, si nos podrías explicar en términos generales cuáles son las funciones del Banco de la República y por qué estas son importantes para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, antes de iniciar yo tengo que hacer una salvedad que siempre hago en todas las charlas y es que todas las opiniones que yo exprese en esta noche son personales, no comprometen al banco, no comprometen a la junta directiva y son solamente mi voz. Bueno, entonces ahora siguiendo a tu respuesta. El Banco de la República es la autoridad cambiaria, monetaria y crediticia del país. ¿Qué quiere decir esto? Que es la entidad que debe procurar que el sistema de pagos funcione y opere debidamente, que el flujo de recursos en el sistema financiero sea el adecuado para garantizar los créditos que se requieren y sobre todo el Banco de la República tiene un mandato principal a partir de la Constitución del 91, que fue la norma pues, que le dio la independencia al Banco Central desde el 91, y es el de preservar el valor de la moneda. ¿Esto cómo se hace o cómo se interpreta? Y es preservar la inflación, una inflación que sea estable, que sea sostenible, que nos permita garantizar que la capacidad productiva del país
no se va a ver forzada por unos niveles muy altos de inflación o por lo contrario, unos niveles muy bajos. Entonces, el Banco de la República tiene un mandato principal desde la Constitución y es usted tiene que garantizar la estabilidad de los precios, tiene que garantizar que la inflación sea estable, sea moderada y esto es para que la moneda preserve su valor. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que bueno, mentiras, ustedes no recuerdan porque no les tocó, pero anteriormente la inflación en Colombia era de 2 dígitos sin problema, superaba el 25%, digamos esto antes de los 90 y 95. Nunca tuvimos hiperinflaciones terribles en Colombia, pero sí teníamos unos niveles altos de inflación y a partir del 91 dijo el constituyente Banco Central, su misión es garantizar que esta inflación sea estable. Entonces hemos venido lográndolo con éxito desde ese momento. ¿A través de qué? De un instrumento principal y es la tasa de interés. El banco, la autoridad monetaria en su momento decidió que la tasa de interés iba a ser el mecanismo, el instrumento para garantizar esa inflación estable y ahorita ya les voy a contar cómo es que lo hace, pero digamos que ese es el principal mandato. Y eso, como les digo también, autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. Entonces, como autoridad monetaria, tiene que verificar que el sistema de pagos opere debidamente, pero que haya la suficiente liquidez en el mercado garantizada con esta tasa de interés del banco para que se mantenga la inflación constante. También esa autoridad cambiaria es la autoridad que está regulando todo el tema de divisas, de tasa de cambio, entonces tiene que estar también regulando y supervisando este tema y finalmente como autoridad crediticia tiene que procurar que el sistema financiero también sea estable. Tenemos un regulador en el sector financiero que es la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda. Tenemos también el supervisor del sistema financiero que es la Superintendencia Financiera, pero el banco tiene el rol de garantizar esa estabilidad financiera desde sus otros 2 roles como autoridad cambiaria y monetaria. Entonces, recapitulando, entonces como para darles un barrido de las normas, pero lo que hace el banco es mantener la inflación estable definiendo una tasa de interés. ¿Y cómo funciona la tasa de interés del banco? Esa es la tasa de interés que denominamos tasa de interés de política o tasa de interés de intervención o tasa de repos, que es la tasa que el banco fija para que los bancos, cuando ellos van viendo sus necesidades de liquidez, se acerquen a hacer operaciones transitorias con el banco. Y ese es el costo que le imprime el banco a esas operaciones, esa tasa de política. Y es a la vez esa tasa de política se va transmitiendo al resto de tasas de la economía y con base en esa tasa inicial es que los bancos y las entidades de crédito le van prestando al resto del sistema. Entonces, en síntesis, digamos que de forma muy, muy agregada, lo que hace el banco es definir esa tasa de interés de intervención o tasa de política monetaria para garantizar que se mantenga la inflación acorde con la meta que tiene el banco. Todos los años, a finales de año, el banco establece cuál va a ser la meta de esa inflación para el año siguiente. Esa meta es del 3% y esa meta se define de acuerdo con los modelos que tiene el banco para pronosticar cómo debe ser la estabilidad de mediano plazo del país. Entonces hacen todo con los modelos, unos cálculos de cuál debe ser la senda que va a seguir el producto el producto de la economía, cuál es ese producto potencial y cuál debe ser esa tasa que nos acerque a esa condición de crecimiento potencial. Entonces, digamos que ese es un primer gran barrido de lo que hace el banco. Puedo entrar en todo el detalle si ustedes quieren, pero pues, digamos que a grandes rasgos ese es el mandato. Bueno, perdón, me faltó también hacer otra precisión, y es que ese mandato que tenemos, que es un mandato único, a diferencia, por ejemplo, de otros bancos centrales que tienen un mandato dual de velar por la inflación, por la estabilidad de precios, pero también por el empleo, nosotros tenemos es un mandato único de garantizar la estabilidad de precios, de preservar el valor de la moneda, es decir, de controlar la inflación, pero en coordinación con la política económica general. Vamos que la Constitución dijo solamente concéntrese en la inflación, luego hubo una sentencia de la Corte Constitucional que le dijo, sí, banco tiene que concentrarse en la inflación, pero coordinando la política económica general. Entonces, esa coordinación de la política económica general se da en relación con el marco macroeconómico que establece el gobierno, cómo estas políticas nuestras van en coordinación con ellos.
y ahí, digamos, tiene el Banco Central de Colombia una particularidad, y es que tiene en su junta directiva sentado al ministro de Hacienda. Esto es muy atípico, pero a nosotros nos ha permitido esa coordinación y ese diálogo permanente entre la política monetaria y la política fiscal. No sé si ha sido claro, digamos, este primer gran brochazo de las funciones del banco. Sí, yo digo que sí. ¿Qué dice Andrea? No, sí, yo Sí. creo que es súper claro. Aprendí muchas cosas. Ok. Y yo quería relacionarlo con el contexto actual. El banco recientemente decidió mantener la tasa en 1,75%. Eh, ¿Esto qué implica? ¿Qué implica para las personas? ¿Por qué este número y no uno mayor, no uno menor? Bueno, esta tasa que tenemos en este momento de 1,75 es una tasa que es la mínima en la historia del Banco de la República. Nunca habíamos tenido una tasa de intervención tan bajita. Cuando empezó la pandemia, la tasa de política del banco estaba en 4,25, llevaba cerca de 2 años estable en ese valor de 4,25, pero llegó la pandemia, empezó, pues vimos todos cómo empezó la demanda a contraerse, hubo choques de oferta también, o sea, la pandemia nos pegó de una forma muy atípica, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, y pues tuvimos una recesión económica, se empezó a contraer el producto también, y el banco decidió entonces reaccionar, lo que nosotros denominamos de una forma contracíclica. Entonces decidió comenzar a bajar su tasa de intervención para que todas las demás tasas de la economía empezaran a su vez a bajar, para que empezara a transmitirse esa reducción y a facilitar el acceso al crédito de muchos hogares que todavía necesitaban hacerlo a pesar de las condiciones de mayor riesgo que implicaba la pandemia. Pero el bajar la tasa es una forma de responder de manera contracíclica para permitir que más hogares y más empresas puedan acceder al crédito, o los que ya tenían crédito con tasas variables les pudiera también ser menos oneroso esos créditos. Y fue la decisión que se tomó desde marzo del año pasado, es comenzar a gradualmente reducir esa tasa, que llegó a 1,75 en septiembre del año pasado. Desde ahí ha estado estable. Entonces me preguntas qué significa ese 1,75. Significa que la Junta, porque esta decisión la toma la Junta Directiva del banco, somos 7 miembros, incluyendo al ministro y al gerente, más los 5 miembros de dedicación exclusiva. Entonces, la Junta ha venido considerando que ese nivel de 1,75 que tenemos desde septiembre, esa tasa de intervención así de históricamente baja, le está permitiendo y le va a permitir en lo sucesivo a la economía tener un dinamismo mayor, poder tener mayor acceso al crédito, menores costos financieros, en la medida en que la reactivación de la economía lo requiere. O sea, en este momento, a pesar de las dificultades y a pesar de que hay como muchas reservas de ciertas empresas y hogares de no endeudarse más por el momento ante la incertidumbre tan grande, por lo menos saben que los costos de esos nuevos créditos o de los créditos que traían con tasas variables son menores, y de esa forma el banco responde para dinamizar la economía, dinamizar el empleo y favorecer la reactivación económica. Ok. No, yo creo que es bastante completa la respuesta. Digamos, creo que un tema que ahorita está sonando mucho y llama la atención a los emprendedores son las calificadoras de riesgo. Entonces quería preguntarle como, ¿qué son? Si nos puedes glosar un poquito qué es una calificadora de riesgo, eso cómo afecta al país, y ya saltando como a la segunda parte de la pregunta, como la relación de alguna forma del banco con la reforma y saber esta por qué sería necesaria para la economía, o sí, más o menos eso. Bueno, varias preguntas en una. Entonces, ¿qué son las calificadoras de riesgo? Estas son unas agencias internacionales especializadas en evaluar el riesgo, como lo dice su nombre, de los países, de la deuda de los países o de las entidades financieras o de las empresas. Entonces, lo que hacen es, digamos, un poco paralelo al análisis de riesgo que hace una entidad financiera local.
al evaluar a sus clientes, las calificadoras de riesgo tienen toda una metodología para mirar qué tan riesgoso es un país, la deuda que este país emite o la deuda en moneda local, qué tan buena paga, digamos, es el país, qué tanto, cómo lo clasifican ese perfil de riesgo. Entonces, estas calificadoras lo que hacen es, en general, mirar distintos aspectos de los países, de sus deudas que emiten tanto en moneda local como en moneda extranjera, y evaluar si ese país está en condiciones de cumplir con sus obligaciones financieras y qué tanto se pueden deteriorar a futuro las condiciones del país y hacerlo más riesgoso. Entonces ellos lo que hacen en general es mirar, por ejemplo, cómo está el marco institucional de un país, qué tan fuertes son sus instituciones, qué tan sólido es su marco para la toma de decisiones de política, qué tan fuerte es su política fiscal, qué tan viable es que si se endeude más pueda honrar sus compromisos y pagarlo, cuál ha sido su historia de crédito en el pasado, qué riesgos enfrenta el país en las distintas esferas, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, por supuesto. También qué tanto influye el entorno externo en el país, de qué dependen sus ingresos, si está muy concentrado en ciertos sectores, digamos, en su canasta exportadora, si tiene fácil acceso a los mercados internacionales, cómo está compuesta su deuda, quiénes tienen los títulos que emite el gobierno, qué tan sólido es el marco económico. Entonces hacen como una evaluación integral digamos, hay 3 calificadoras de riesgo principales, que son Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Esas son básicamente las que guían esta calificación en general y las que se siguen. Y muchos inversionistas, por ejemplo, solamente llevan hacen sus inversiones o toman sus decisiones de inversión si un país tiene grado de inversión o no, es decir, si tiene cierto nivel de riesgo aceptable, si su trayectoria ha sido confiable. Entonces, solo si tiene grado de inversión, entonces es objeto de muchas inversiones por parte de distintos fondos de capital de riesgo o distintos inversionistas institucionales. Entonces, es un sello, ¿sí? Lo que se consigue cuando se tiene el grado de inversión. Entonces, las calificadoras de riesgo son estas entidades que evalúan, analizan y califican para que los mercados, los analistas, los inversionistas puedan saber qué tan seguro o no es ese país y qué perspectiva tiene a futuro, porque las calificaciones normalmente vienen con un nivel que lo ubica por encima o por debajo del grado de inversión y además le da una perspectiva negativa, estable o positiva, según vea que esa condición probablemente va a mejorar, quedar igual o a empeorar. En este momento, nosotros tenemos grado de inversión por parte de las 3 calificadoras, Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Fitch y Standard & Poor's nos tienen como ya en el último nivel, en el último escaño, antes de perder el grado de inversión. Moody's nos tiene un poquito más arriba, pero estamos pues en este momento en nuestro límite y pues con los riesgos que puede implicar una reducción de la calificación. Entonces, ¿qué pasa si nos bajan la calificación? Bueno, entonces, lo que han dicho las calificadoras de riesgo, y no solo para Colombia, sino en general, es que con la pandemia ellos van a tener a sopesar de manera distinta sus criterios de evaluación. Me faltó mencionar que cuando ellos evalúan un país, tienen estos aspectos que les comenté para tener en cuenta y los califican, bien sea de forma cualitativa o cuantitativa. Entonces, y ponderan distinto. Lo que han venido haciendo las calificadoras en este momento, por fortuna, es tener en cuenta que la pandemia es una situación tan extraordinaria y tan atípica que tienen que darle como un plazo de ajuste a las economías para volver a tener el rigor de su calificación previa. Entonces, ese margen de espera, o ese compás de espera, le ha dado cierto margen de acción todavía a los países para poder endeudarse más y para comprometerse con un plan a futuro. Y es lo que está haciendo Colombia en este momento. Está buscando cómo mandar una señal
de que va a ajustar sus finanzas, va a reducir su déficit y tener una visión de mediano plazo que sea sostenible como ha sido en el pasado. Si nos bajan la calificación de riesgo, si estas calificadoras dicen, no, el esfuerzo que Colombia está haciendo no lo consideramos suficiente, o Colombia se vuelve muy riesgosa, Colombia va a tener un déficit tan alto y va a necesitar tantos recursos que no se lo van a poder prestar y se va a generar una dificultad en su acceso al financiamiento, nosotros lo vamos a calificar por debajo del grado de inversión. Eso significa que Colombia efectivamente se vuelve más riesgoso, le va a costar más trabajo atraer los recursos, el financiamiento, y le va a tocar pagar más por tener esos recursos. Entonces, se suben las primas de riesgo del país, se suben las tasas de interés, todo el financiamiento, tanto para el sector público como para el sector privado, se encarece y hace mucho más difícil cualquier ajuste a futuro. Entonces, esa es, digamos, la situación en la que estamos. Estamos en una transición hacia un ajuste fiscal que ojalá se dé, y las calificadoras de riesgo están observando con mucho detenimiento ese compromiso de Colombia. Están diciendo, no, lo que están haciendo las calificadoras es evaluando si Colombia va a continuar como en el pasado siendo un país que tiene capacidad de responder con sus obligaciones, si su deuda sigue siendo estable, si va a tener acceso a los mercados financieros en los montos en los que los requiere para financiar su déficit fiscal, su déficit de cuenta corriente, o si se le va a complicar la vida y Colombia va a tener un nivel de gasto tan alto que no va a ser capaz de conseguir los recursos que necesita para su nivel de gasto. Entonces, de eso depende en parte la decisión. Por eso, y ahí voy a la segunda pregunta, por eso la importancia de hacer un ajuste fiscal, de hacer una revisión de nuestra capacidad de generación de ingreso, de gasto público y de financiamiento. Entonces, lo que está haciendo pues la reforma está orientado en esa dirección, en hacer un ajuste que permita que las finanzas públicas sean sostenibles y que la deuda pública, la deuda de Colombia, pasó con la pandemia de 50% del PIB a 65% del PIB. Tocó aumentar el gasto y tocó asumir unas obligaciones de deuda extraordinarias, pero un nivel de 65% o 70% del PIB es insostenible para un país como nosotros, ¿sí? Una economía pequeña, muy poco diversificada, que depende tanto del financiamiento externo. Entonces, para nosotros, desafortunadamente, niveles de deuda de este orden que uno los ve de lejos superiores en países avanzados que tienen moneda de reserva a diferencia nuestra. Entonces, para nosotros ese nivel de 70% se torna insostenible. No podemos mantener un nivel de deuda de 70% todos los años. Necesitamos volver a una trayectoria que sea acorde con nuestra capacidad de generación de ingresos, que es alrededor del 50% del PIB, una deuda alrededor del 50% del PIB. Y eso es lo que se tiene que buscar con un ajuste, bien sea con la reforma tributaria, bien sea con un ajuste de gasto, bien sea con una combinación de los dos, con la mejor gestión de la DIAN, que también está haciendo tiene unas metas muy ambiciosas en materia de reducción de la evasión y de la elusión. Entonces, lo que necesitamos es un ajuste que nos permita volver a esa senda sostenible de nuestra deuda pública sobre PIB y que nos permita generar el acceso a los recursos financieros que somos capaces de pagar más adelante. Entonces, eso es lo que está buscando en parte la reforma, es lo que toca hacer. Tenemos que de alguna forma apretarnos el cinturón de alguna forma, o haciéndole más huequitos o haciéndole un añadido, pero no podemos seguir con el nivel de gasto que tenemos en este momento porque no tenemos forma de cumplir con todas nuestras obligaciones si seguimos gastando de esta forma. Sí, claro. Y también, pues muchos académicos están defendiendo la reforma tributaria por eso mismo, porque necesitamos de alguna forma obtener estos recursos pues para poder pagar todo este gasto. Pero también muchas personas se están preguntando por qué no discutimos otras opciones como mejorar la productividad para que así tengamos más crecimiento económico. Pues yo creo que todas las opciones son válidas. Lo que pasa es que el tamaño del ajuste en este momento es de tal magnitud que
es muy difícil no pensar en un incremento de los impuestos, ¿sí? O sea, en un año o en 2 años no vamos a lograr, digamos que tuviéramos un plan de productividad como de efecto, se viene trabajando ya en una agenda de productividad y el gobierno ha lanzado varias iniciativas al respecto, pero esto no lo cambiamos en 1 o 2 años. Y en cambio los ingresos y los recursos sí los necesitamos en 1 o 2 años, ¿sí? Entonces tenemos como ese descalce entre todas las ajustes y todas las propuestas en materia de productividad que se puedan hacer frente a la capacidad inmediata de generar ingresos y de reducir el déficit. Entonces, o sea, me faltó también hacer otra claridad. Nosotros desde el Banco de la República normalmente nos concentramos solo en la política fiscal, no opinamos de la política, en la política monetaria, no opinamos de la política fiscal, respetamos como la autoridad fiscal que tiene el gobierno. Sin embargo, cuando ya tiene un impacto macroeconómico tal que empieza a afectar la misma gestión de la política monetaria, por supuesto tenemos que opinar como lo hemos hecho durante las últimas semanas. Y no es tanto que sobre la composición de la reforma, la verdad es que no, ya no nos compete o no me compete decir si debe ser con IVA, si debe ser con personas naturales, que si debe ser tal magnitud. Lo que nosotros vemos es el impacto agregado que se requiere, el impacto macroeconómico, la corrección desde el punto de vista macroeconómico que requiere el país para poder tener unas finanzas estables. Y además de no corregirse este desbalance fiscal y de no lograr una estrategia y una senda fiscal sostenible, entonces nuestra tarea como política, como autoridad monetaria, se complica y hace que la decisión de política monetaria tenga que cambiar, porque ya no vamos a tener un país estable con acceso a los mercados financieros en las mismas condiciones favorables que se venían viendo antes, sino que va a ser cada vez más difícil, más costoso, y la tasa de interés va a empezar a subir, por lo tanto, la tasa de interés de mercado y de las primas de riesgo van a empezar a subir, lo que jalona a su vez la tasa de interés de política. Entonces ya esa posición que teníamos de política fiscal expansiva con una tasa históricamente baja, pues va a verse amenazada de no corregirse el desequilibrio fiscal. Por eso hemos estado siendo un poquito más vocales en la necesidad del ajuste fiscal, porque empieza a afectar esta decisión de política monetaria y que sea, como te digo, a través de la reforma, a través de un ajuste al gasto, a través de mejor gestión administrativa de la DIAN o una combinación de todas, está perfecto, lo que la autoridad fiscal decida. Pero lo que sí se requiere es un ajuste y un ajuste pronto para poder garantizar esa sostenibilidad de las finanzas públicas y una deuda, una senda de la deuda pública también que sea sostenible. Claro, sí. Y otra cosa que estamos viendo en este momento por el paro, pues que hay mucho inconformismo, pues en primer lugar es porque las personas dicen que ¿por qué teníamos que hacer una reforma tributaria justo en este momento? Que pues todo el mundo le ha dado muy duro la pandemia. Entonces, ¿tú crees que si presentamos la reforma cuando la economía esté mejor, como si se podría presentar o no? Pues mira, María Andrea, ahí de nuevo me sacas de mi ámbito aquí de autoridad monetaria para un terreno que no soy experta, que desconozco, que no tengo tampoco autoridad y es el político, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mejor momento político para llevar la reforma? No sé, no me compete. Lo que sí es muy importante es tener en cuenta que ese gasto inmenso que se hizo el año pasado, que se empezó el año pasado y que se continuó este año para poder atender la pandemia, para poder atender a los hogares más vulnerables, a las firmas, a dar garantías a sus créditos, apoyo para la generación o para el mantenimiento del empleo, todos estos gastos, el mismo gasto en salud, en vacunación, en acondicionamiento de las redes hospitalarias, todos estos gastos que se tuvieron que hacer, pues requieren pagarse y financiarse de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el mejor momento? Pues parece que no hay un buen momento nunca para llevar una reforma tributaria. Esta, entiendo, estaba pensada para
empezar su impacto el próximo año de una forma gradual. Entonces, tenemos que ser conscientes que si esta reforma no pasa, igual va a pasar otra reforma el próximo año con muy alta probabilidad. De manera que, sí, no sé cuál sea el mejor momento, díganme también ustedes cuál creen que sea el mejor momento, pero lo que sí tenemos que tratar de tomar conciencia es que tenemos que hacer un ajuste, tenemos que pagar todos estos mayores gastos que se vienen y unos nuevos programas que se generaron también, y la única forma de hacerlo sostenible es con un incremento en los ingresos. Bueno, también el incremento en los ingresos se puede dar de manera temporal, como también lo han dicho, me faltó mencionar esta otra opción, con venta de activos. ¿Sí? Entonces también se tiene un proyecto para vender la participación de la nación en algunas empresas o vender algunos activos improductivos, que está bien. Entonces toca sumar todas las formas para poder corregir ese déficit, pero también toca pensar lo que sea sostenible y que sea permanente. La venta de activos da un alivio temporal, absolutamente, en el año, en el momento en que se genere la venta y se tiene ese ingreso, y luego, ¿qué va a reemplazar esa fuente? ¿Sí? También tocaría pensar en un ajuste de gastos, el gasto público, que también está muy criticado, que es muy alto, es tan inflexible, tenemos tantas obligaciones que vienen, unas desde el nivel constitucional, otras desde el nivel legal, y es tan difícil cuando uno está haciendo el presupuesto tener un margen de maniobra y ver qué va a recortar. Lo que termina generalmente recortándose es la inversión, que no llega a ser el 1.5% del PIB, y es pues, el tipo de gasto pues, que nos genera mayor crecimiento y que tiene un multiplicador más alto. Pero en general nuestro presupuesto es muy inflexible, y a pesar de que siempre se puede hacer ajustes y quitar un poco la grasa, el grueso de nuestro gasto se va a pagar pensiones, a pagar deuda y a pagar a las entidades territoriales las transferencias que también por constitución se les tiene que hacer. Entonces el grueso del presupuesto es eso. Luego viene el gasto de funcionamiento, donde también tenemos muchas inflexibilidades. En el gasto de funcionamiento está todo el gasto en defensa a los militares, es un gasto bastante elevado, el personal que se requiere para seguridad y para justicia, que son, digamos, los dos bienes públicos por excelencia. Entonces, justicia y defensa, con todo el personal a cargo, se llevan una buena parte, y pues tocaría como reducir el número de personal en estos frentes, pero pues no sé, toca, para eso el gobierno también estaba pidiendo unas facultades especiales para revisar todo el gasto, pero en general es muy inflexible y es un reto enorme el de poder encontrar esas fuentes que generen un ajuste, sin que quiera decir que no se pueda. Por supuesto, siempre se puede hacer mejoras y se puede quitar grasa, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos un presupuesto bastante inflexible, dado todas las normas y dada también la composición de sus gastos de funcionamiento y del personal que lo comprende. Son básicos. Ahí me faltó mencionar los jueces. Bueno, los maestros, perdón. Entonces ahí está como el grueso del gasto de funcionamiento. Perfecto. Veía que Carolina nos devolvía un poco la pregunta. Yo tampoco, evidentemente, sé cuándo es el momento óptimo. Los economistas nos preocupamos por eso, por encontrar óptimos, pero tampoco lo sé. Tal vez tengo opiniones sobre qué podría ser después o no. Pero sí se me hace importante tener este tipo de discusiones, y sobre todo por los comentarios que teníamos en YouTube. Como lo decía Carolina, las reformas cambian a nivel de gastos, a nivel de ingresos. Ver cómo se hace ese ajuste se me hace muy importante, y por eso pues se me hace muy interesante este tipo de espacios. Me dicen que tenemos poquito tiempo, entonces pues intentemos hacerlas, yo creo que ir cerrando con las dos últimas preguntas. En YouTube también nos pueden escribir. Si quieres, Andrea, bueno, nos quedan como tiempo para dos preguntas. Yo creo que alcanzamos
A mí me gustaría preguntarte, haciendo un poquito de futurología, y según entiendo, la Constitución del 91 permitiría, si los 6 codirectores se ponen de acuerdo, que eventualmente el banco le prestara al gobierno. Entonces, ¿cómo ves esta situación? ¿Esto sería beneficioso para la economía? ¿Es una alternativa? Sí. Mira, efectivamente, como tú lo dices, la Constitución contempló la posibilidad de que el banco le preste al gobierno y lo contempló, aunque no lo dice expresamente, pero revisando como todas las motivaciones y las discusiones de la Asamblea Constituyente, lo contempló para casos extremos. Sí, tan es así que puso esa condición que tú mencionas y es que toda la Junta tiene que estar de acuerdo para darle un crédito al gobierno. Antes de la Constitución del 91, esto era una práctica tradicional. ¿Sí? El Banco de la República le prestaba, hacía créditos de emisión recurrentemente al gobierno, también le prestaba a terceros, a privados, tenía créditos de fomento para cafeteros, para agricultores, para sectores industriales. Entonces, esto se cambió en el 91, como les digo, primero, para poder garantizar la independencia del Banco de la República, también para garantizar su mandato de controlar la inflación. Los créditos de emisión lo que van generando es una presión a la inflación y quedó solamente entonces para casos extremos a discreción de la Junta con el requisito de la unanimidad. Entonces ha venido surgiendo esa idea de que el banco le preste al gobierno y pues está la facultad de ser necesario, pero ojalá no lleguemos a esa necesidad. En este momento, Colombia sigue teniendo por fortuna acceso a los distintos mercados. O sea, se ha podido financiar y a tasas muy favorables, tanto con su deuda doméstica, con la emisión de TES, así como con la deuda externa. Ha sido muy exitoso. La semana pasada nomás se colocaron 3.000 millones de dólares en deuda externa, en emisión externa, muy exitoso, con una demanda de casi 3 veces, con unas tasas históricamente bajas. Entonces, fíjense que a pesar del momento tan difícil, sigue habiendo apetito por los papeles colombianos. Colombia no ha tenido ninguna restricción al crédito, entonces no tiene necesidad de venir al banco a que le pida prestado cuando tiene todas las líneas de crédito abiertas. Adicionalmente, también tiene una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, que es una facilidad que tiene el fondo como un seguro, como digamos una tarjeta de crédito que le da un cupo a Colombia para el evento en que tenga un choque muy fuerte en su balanza de pagos y no tenga acceso a los recursos internacionales. El Fondo Monetario le dijo, dado que usted es un país que ha tenido esta trayectoria tan sólida y este marco macroeconómico tan fuerte y ha sido siempre una economía responsable, le vamos a dar este cupo de crédito, 17.000 millones de dólares, para que en el evento en que los riesgos externos se materialicen y usted no pueda acceder a mercados internacionales, pues aquí tiene esta línea. De esos 17.000 millones de dólares que de la línea de crédito flexible del fondo, ya el gobierno utilizó 5.000 millones de dólares porque tiene una posibilidad de apalancar crédito presupuestario para evitar que se materialicen esos riesgos. Entonces, el año pasado el gobierno le dijo al fondo, voy a utilizar 5.000 millones de esta línea y mantengo los otros 12.000 millones de dólares por si hay cualquier otra eventualidad. Entonces, la diversificación que tiene hoy el gobierno de opciones de crédito es muy amplia. No necesita venir al banco, que además de hacerlo, digamos que llegáramos a ese momento, también tiene un costo, un doble costo. Por un lado, pues está la credibilidad del banco, que es otro activo muy importante. Fíjense lo que les comentaba yo al principio, que antes teníamos esas inflaciones tan elevadas y tan impredecibles muchas veces, pero logramos desde hace casi 2 décadas ya mantener una inflación mucho más estable. La inflación está siempre fluctuando alrededor del 3%, que es la meta del banco. Los mercados nos creen, sabe que el banco va a tomar las decisiones necesarias de tasa, de política y todas las que estén a su alcance, las demás herramientas para garantizar que la inflación se mantenga estable y que esté alrededor de ese 3%.
pero si nosotros tenemos que hacer ese crédito de emisión, entonces se abre una compuerta que le resta credibilidad al banco. Va a pensarse que de aquí en adelante el gobierno se puede financiar fácilmente, entonces se genera también una presión inflacionaria porque estamos emitiendo solo para financiar al gobierno y se afecta ese activo tan importante que les digo, que es la credibilidad del Banco Central y la credibilidad en general del marco institucional colombiano. Entonces, ¿para qué llegar a ese punto que tiene más desventajas que ventajas y todavía los mercados están abiertos? Colombia tiene acceso a las distintas fuentes de financiamiento en tasas y en condiciones muy favorables. No hay ninguna necesidad de venir al Banco de la República para financiarse. Y hay otro punto muy importante, y es que en cualquier caso, el gobierno tiene una restricción de gasto y tiene una regla fiscal que cumplir. Bueno, en este momento esta discusión está suspendida por la pandemia y está en probable discusión dependiendo qué pase con el proyecto de reforma fiscal, pero tiene una limitación de gasto. Entonces no es que el gobierno pueda ilimitadamente financiarse tampoco, porque tiene que cumplir con sus planes de gasto, con su marco fiscal de mediano plazo, y lo que tiene es que buscar distintas fuentes para garantizar ese plan fiscal y financiero. Entonces el banco no sería implicaría un gasto adicional, simplemente implicaría una fuente de financiamiento, pero una fuente que tiene esta inconveniencia que puede afectar en la credibilidad, puede implicar una presión inflacionaria, puede afectar también las primas de riesgo. Entonces no es el mecanismo ideal, o sea, no hay ninguna necesidad. Entonces, no sé si de pronto, y ahorita volviendo al tema de nuestra comunicación, si se crean como unas ideas que a los responsables de la política o a los mismos economistas muchas veces nos cuesta difundirlas, explicarlas, socializarlas, pero en general pensar que abrir la compuerta de un crédito de emisión va a generar un beneficio, va a generar una aceleración de la reactivación, es equivocado y tiene que sopesarse frente a los grandes costos que puede implicar de largo plazo. De una, perfecto. Y ya se nos está acabando el tiempo, entonces esta va a ser la última pregunta que vamos a hacer. Y cuando estabas hablando de que un activo muy importante es la credibilidad, pues lo que estamos viendo también en las calles es que muchas personas no le tienen confianza al sistema tributario, porque ellos dicen, ¿yo para qué pago impuestos si yo no estoy viendo los resultados? Entonces te queríamos preguntar, ¿cómo podemos hacer para que la gente le tenga más confianza al sistema tributario? No, tú estás haciéndome aquí también una pregunta muy difícil. Ojalá tuviera la respuesta de cómo hacer para que la gente tuviera más confianza. Sí, la verdad es que no es que sea pues desconocimiento muchas veces de las personas, sino simplemente que la situación por la que están pasando muchas veces los lleva a tener unas necesidades que tienen que ser atendidas y que tienen que ser escuchadas, pero tal vez si se tuviera, no sé, un mejor diálogo, una mejor difusión, podría mostrarse las ventajas de un sistema tributario que sea sencillo, que sea eficaz, que sea eficiente, que sea progresivo, equitativo, bueno, todos los sustantivos que la Constitución espera que tenga, pero sí, pero no es fácil ese diálogo porque también hay una percepción generalizada de corrupción muy alta y se generan también muchas narrativas que tal vez no son las correctas de lado y lado, ¿sí? Entonces los hacedores de política tienen una visión muy, muy técnica, muy basada, por supuesto, en la evidencia, pero las personas también tienen sus vivencias, sus preocupaciones, sus angustias completamente válidas de momento que muchas veces no las ven representadas. Entonces ese diálogo, que no es el nuestro, porque pues para eso están las otras instancias y están pues los representantes que en la democracia son los llamados a atender esas necesidades,
es muy importante como fortalecer el diálogo, diría yo, fortalecer la difusión de los mensajes, basarnos en la evidencia. Me parece que también si lográramos un poco orientarnos más todos a la evidencia, no solamente nosotros los economistas con nuestros datos y nuestros modelos, sino también un poco tener en cuenta otras áreas. Muchas veces siento que a los economistas nos pasa un poco como a los médicos ahorita con la pandemia, ¿sí? Los médicos son súper vocales y vehementes en que nos distanciemos, nos cuidemos, no salgamos, no nos toquemos, no nos abracemos, nos quedemos en casa, porque ellos están viviendo sus unidades de cuidados intensivos repletas, porque están viendo cómo la gente se está contagiando a esta velocidad, porque están viendo cómo los picos se van aumentando. Entonces ellos con todo su conocimiento y autoridad lo exigen, pero hay otras áreas y otros ámbitos de la vida y de la sociedad que también pesan, ¿sí? Entonces a nosotros me parece que nos pasa un poco lo mismo. A los economistas nosotros estamos viendo que este es el camino correcto, esto es lo que hay que hacer, es que miren las cifras, ¿sí? Pero también nos falta de pronto a veces entender cómo puede esta necesidad técnica que nosotros vemos y que nosotros evaluamos, que sin duda toca hacer para nuestro propósito de estabilidad macroeconómica, cómo puede compaginarse con otras realidades y con otras necesidades. Entonces yo creo que ese diálogo toca fortalecerlo y que sea pues más constructivo hacia adelante. Gracias, Carolina. Yo para cerrar quisiera agradecer a quienes nos están viendo, nos están escuchando, y se me hace muy importante, rescato mucho ese mensaje final de la importancia del diálogo, de comunicar y de tener este tipo de conversaciones que son difíciles, a veces se nos hacen difíciles a los economistas, pero al final rescato mucho esta idea de comunicar de manera horizontal, empática y clara también, porque todos desde nuestra posición queremos aportar al país de alguna forma y agradezco mucho este tipo de espacios que creo que lo hacen así. Entonces, muchas gracias a quienes nos ven. A Carolina, los invito ahorita a conectarse al link de Zoom, que ya nos van a estar dando las instrucciones para hacerlo, y eso es todo. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, muy interesante esta charla y acá con gusto cuando quieran. Carolina, muchísimas gracias de parte de Creando. Chao. Chao.